Buenos días, muy buenas tardes. Agradecemos a todos quienes se han dado cita en este espacio virtual para acompañarnos en esta importante conversación sobre ciencia, tecnología y COVID, una perspectiva de género. Mi nombre es Sara Jaramillo, soy directora de la Oficina de Ecuador de la Organización de Estados Iberoamericanos y voy a acompañar en este espacio como moderadora y haciendo algunas preguntas a nuestras distinguidas invitadas. Quisiera empezar con algunos datos, mencionándoles algunos datos que ponen en relevancia por qué es importante este diálogo. De acuerdo con el informe de brecha de género en la producción científica iberoamericana del Observatorio de Ciencia, Tecnología y Sociedad de la OEI, el porcentaje de mujeres científicas en América Latina y el Caribe es de 45.4%. Esta situación es especialmente llamativa en países como Chile, México y Perú, donde este porcentaje no supera el 33% en ningún caso. Esta debilidad se acentúa en el caso de las mujeres investigadoras, ya que el porcentaje de mujeres investigadoras en Latinoamérica es en general menor que el de los hombres. Al revisar estos datos, entendemos por qué es importante continuar con el diálogo e intercambio de experiencias para conocer las iniciativas, programas y políticas que se llevan a cabo en Iberoamérica con el objetivo de superar estas brechas. Hablar de ciencia y género sigue siendo relevante, aún más ante la emergencia sanitaria provocada por la pandemia de la COVID-19. Nos habría encantado comentar y hablar de todos estos temas en el 13º Congreso Iberoamericano de Ciencia, Tecnología y Género, que es organizado por OEI y CIESPAL. Se iba a realizar en este mes de julio de 2020 en Ecuador. Sin embargo, la emergencia sanitaria nos ha obligado a posponerlo hasta julio del siguiente año. Ya tenemos fechas, será del 14 al 16 de julio del 2021. Pero por eso vimos tan importante poder seguir hablando de estos temas durante este tiempo y convocar a este espacio. El Congreso, para quienes han estado pendientes y para quienes no lo saben tal vez, también cuenta con el aval académico de la Escuela Politécnica Nacional del Ecuador y el del Laboratorio de Ciencia, Tecnología y Sociedad de Flaxo, Ecuador. Quería comentarles antes de iniciar también que una de nuestras invitadas, Katemari Rosa, no podrá acompañarnos por algunas dificultades tecnológicas y nos va a acompañar Gabriela Ulloa, a quien presentaré en su momento. A continuación vamos a tener un video de bienvenida de Patricia Fernández de Lis, periodista del País. Hola, soy Patricia Fernández de Lis, la redactora jefa de Ciencia del País, de Materia. Quería dar las gracias para empezar a Juan Carlos Toscano de la OEI por darme esta oportunidad de hablar con vosotros en esta inauguración del webinar sobre ciencia, tecnología y género. La verdad es que para mí y para el país, para todo el periódico, la labor de las mujeres investigadoras en esta crisis de la COVID ha sido fundamental. No sé qué habríamos hecho sin ellas, porque quizás muchas de vosotras conozcáis la iniciativa Nosotras Respondemos, que tenemos en el periódico gracias a AMIT, a la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas, y muchas de ellas nos han hecho el enorme favor de responder a las preguntas de los lectores. Han sido casi 600 preguntas que las investigadoras de AMIT han respondido a los lectores de Ciencia del País. Y la verdad es que ha sido fabuloso, ha tenido muchísima repercusión y, como digo, no sé qué habríamos hecho sin ellas. Otra reflexión, sin embargo, que me queda después de haber leído algunas investigaciones al respecto es sobre el impacto que está teniendo para algunas mujeres investigadoras y tecnólogas el hecho de estar trabajando en casa y tener muchísimas más dificultades para conciliar que sus colegas masculinos, ¿no? Yo creo que esto es algo que tendremos que investigar en profundidad durante los próximos tiempos para que no provoque más desigualdad de la que ya hay en algunos terrenos de la ciencia. Y nada más, simplemente quería mandaros un saludo enorme. Espero que este webinar sea provechoso para todos y de nuevo un abrazo a la OEI y a todos vosotros por estar ahí y que vaya muy bien. Sara, por favor.
Para iniciar con este diálogo, quiero presentar a nuestra primera invitada. Eulalia Pérez Cedeño es profesora de investigación en Ciencia, Tecnología y Género en el Departamento de Ciencia y Tecnología y Sociedad del Instituto de Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España y catedrática de Lógica y Filosofía de la Ciencia. Ha sido directora de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, cofundadora de los Congresos Iberoamericanos de Ciencia, Tecnología y Género, actualmente coordinadora de la Red Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Género. Viene colaborando con la OEI desde 1999, participando en proyectos, conferencias, publicaciones vinculadas a los temas de ciencia y género. Muchas gracias, Eulalia, por acompañarnos. Quisiera empezar comentando que desde 1996 se vienen celebrando los congresos iberoamericanos de ciencia, tecnología y género. Y una de las mujeres que ha estado presente en todos ellos ha sido Eulalia. Dar a conocer la historia de los congresos en los que en varias ediciones hemos acompañado desde la OEI es una pregunta obligatoria en el marco de este webinar. ¿Podrías comentarnos, por favor? Muy bien. En primer lugar, buenas tardes desde aquí, desde España. En primer lugar, también quiero dar las gracias a la OEI por esta iniciativa y, bueno, a la que me he unido encantada porque, como bien has comentado, Sara, pues mi colaboración con la OEI pues viene de hace muchos años. Los congresos iberoamericanos de ciencia, tecnología y género surgieron en Madrid, precisamente, después de una estancia de un año en una universidad norteamericana, en Berkeley. Me di cuenta de que estábamos, digamos, manejando muchas bibliografías, muchas cosas anglosajonas, pero que había cuestiones, problemas que nos eran propios de los países iberoamericanos. Y entonces, bueno, en principio yo organicé un congreso que iba a ser solo nacional, pero extendí la invitación a gente de México y de Argentina en principio. Y bueno, pues desembarcaron en ese congreso y en Madrid una serie de personas que inmediatamente, con gran entusiasmo, pues dijeron que eso había que transformarlo en congresos periódicos iberoamericanos, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, pues así empezamos. Hubo primero en Madrid, luego en Argentina, en muchísimos sitios, en Panamá, en México, en España ha sido también varias veces, en Sevilla, en Bilbao y en Zaragoza, y también en Madrid hubo otro de nuevo, y los últimos pues han sido en Costa Rica y en Bilbao. Y bueno, el que teníamos que hacer este año precisamente en Ecuador y que hemos tenido que trasladar, por lo que todos conocemos. Los ámbitos del Congreso pues son muy amplios, muy variados, aparte, por supuesto, de tratar la situación de las mujeres en educación superior y en I+D+I, pues tratamos también cuestiones de las mujeres en historia y sociología de la ciencia, en didáctica de las ciencias y la tecnología, en divulgación científica, en los medios de comunicación, en salud, por supuesto, en tecnología, y en los últimos años también se han incluido cuestiones sobre saberes ancestrales, ecofeminismo, sostenibilidad y cambio climático. Y bueno, pues la afluencia de gente es bastante variada, pero suelen estar entre 150 a 300 personas, dependiendo un poco de la situación económica del momento, evidentemente, ¿no? No sé si con eso contesto y hago la presentación de los congresos. Y bueno, por supuesto, he de decir que la OEI nos ha ayudado en muchísimos de ellos, y especialmente en el próximo que habrá, pues la colaboración de OEI es muy fundamental y por eso estamos muy agradecidas. Muchas gracias, Eulalia. Realmente esperamos con entusiasmo el siguiente congreso, que como ya les comenté va a ser en Ecuador, en Quito. Vamos a ser los anfitriones y los esperamos.
Muchísimas gracias. Vamos a continuar ahora con la presentación también de otra de nuestras invitadas. Estamos muy agradecidos por que haya respondido a esta invitación. Fabiola León Valverde es presidenta del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, CONCITEC, y miembro del Comité Directivo del Consejo Nacional de Educación de Perú. Además es miembro del SUNEDU, del CINEACE y del CEPLAN. Es bióloga y doctora en ciencias por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Ha sido vicepresidenta de la International Society for Mountain Medicine. Es académico de número de la Academia Nacional de Ciencias, miembro de la American Physiological Society y miembro de la Academia Latinoamericana de Ciencias. Su trayectoria académica y científica ha sido distinguida en el Perú y en el extranjero. Fabiola, quisiera empezar comentando también que un dato muy relevante es que en Perú la Feria Escolar Nacional de Ciencia y Tecnología Eureka arroja que el 55% de estudiantes que llegan a la etapa final son mujeres. Esta cifra muestra un gran interés en la ciencia que ha ido creciendo y mucho en los últimos años. ¿Podrías decirnos cómo ha logrado Perú tan alto interés de las niñas por la ciencia? Muy buenos días a todas, a todos. Muy agradecida por la posibilidad de comentar las experiencias del Perú en este importante webinar que trata de los aspectos de mujer y ciencia y tecnología, que como bien ha sido mencionado, en América Latina existe una brecha todavía muy importante de la presencia de mujeres en estos ámbitos, ¿no? Y es así que en el Perú, las diversas investigaciones que se han realizado dan cuenta de que las acciones afirmativas que tendríamos que hacer para fomentar la presencia de la mujer en los ámbitos STEM o de ciencia, tecnología en general, es en todas las etapas en realidad del aprendizaje, de la participación escolar y universitaria de las mujeres. Es así que nosotros tenemos varias acciones afirmativas que comentaré conforme haya tiempo, pero en la etapa escolar estamos haciendo 3 tipos de acciones. Una es a través de los clubes de ciencias. Eso nos ha parecido muy importante y nos ha dado muchos buenos réditos porque estamos actuando principalmente con las niñas en ese espacio. Y es así que hemos tenido, como bien mencionabas, en general 55% de finalistas mujeres. De los 12 a los 17 años, en este concurso que se hace a nivel nacional, participa todas las regiones del país, 500,000 de estudiantes, y en el último año, 2019, hemos tenido 75% de ganadoras, mejor dicho, finalistas mujeres. Entonces, nosotros hemos visto que es importante que en los clubes de ciencia se haga particular énfasis en trabajar con las niñas. ¿Por qué razón? Porque las niñas que desde el principio quieren carreras de ciencias, están interesadas en ingenierías que pueden ser carreras muy duras, muchas veces hasta espaciales o de mecánicas o de minería, porque les gusta, les interesa este tipo de ámbito. Lo que ocurre es que cuando se juntan con las otras niñas, en realidad se van desanimando entre ellas, ¿no? ¿Y por qué quieres esta cosa tan rara que al final no vas a tener amigas y vas a tener que ir a espacios de hombres y estar en el campo y no sé dónde? Entonces, trabajar con niñas desde muy pequeñas es importante porque ya no se sienten que son raras, ¿no? Que sí hay otras niñas como ellas que les interesan las ciencias, que para el común digamos, del espacio escolar son cosas raras, ¿no? Entonces, eso nos ha parecido que es importante. Hacemos talleres con los docentes para que ellos también consoliden, refuercen esa vocación desde niñas, porque sí vemos que más adelante hay más riesgo de perderlas si no se consolidan y no se sienten como personas extrañas por querer ese tipo de profesiones. Un segundo tema es visibilizar más el rol de las mujeres investigadoras justamente en esas áreas que podrían parecer peligrosas, extrañas para mujeres.
Entonces trabajamos talleres, por ejemplo, con investigadoras que trabajan áreas de ciencias del mar, ciencias espaciales, ingenierías un poco más duras, y estas mujeres les muestran que son exitosas, que aman su carrera, aman su profesión y que se van haciendo espacios también en estas áreas donde parecería ser que no es un ámbito para que las mujeres practiquen la investigación en estas áreas que siempre han sido más masculinas. Y también tenemos jornadas de promoción con los docentes principalmente. Ahí el docente es muy importante porque lo que hace es justamente motivar a las niñas en el sentido, más bien fortalecer, y una de las cosas interesantes que hemos visto, que no necesariamente hay que motivar, porque las niñas en esas edades, 10, 12 años, están motivadas. Lo que hay que fortalecer para que no se sientan raras, ¿no? Entonces, a través de los clubes de ciencias de niñas, talleres con investigadoras exitosas, visibilizar el rol de las investigadoras en estas áreas y jornadas de participación con docentes para que fortalezcan esas vocaciones, creemos que hemos ido consiguiendo esa participación mayoritaria y sobre todo no perdiéndolas. Para nosotros el punto más importante ya no es ganarlo, creemos que lo tenemos más o menos ganado en el Perú. El asunto ahora es no perderlo. Es en resumen lo que hemos estado haciendo. Muchísimas gracias. Importante la experiencia de Perú y una práctica, que podría ser replicada en muchos otros países para justamente avanzar en reducir estas brechas. Ahora voy a continuar con nuestra siguiente invitada. Ella es Teresa Riesgo, actualmente secretaria general de Innovación del Ministerio de Ciencia e Innovación de España, doctora en Ingeniería Industrial por la Universidad Politécnica de Madrid y catedrática de Tecnología Electrónica en la UPM. Ha publicado más de 200 documentos científicos, ha participado en más de 60 proyectos de investigación, en muchos casos con empresas. Ha sido directora general de I+D+I entre julio del 2018 hasta enero del 2020. Te agradecemos, Teresa, por responder a esta invitación desde OEI y quería preguntarte, dentro de las políticas públicas que desde hace ya muchos años el Ministerio de Ciencia de España viene implementando, está la Unidad de Mujeres y Ciencia. ¿Podrías contarnos cuáles son sus principales funciones y cómo tú las valorarías? Bueno, me oís bien, ¿no? Sí. Lo primero, buenas tardes a todo el mundo, a todos y a todas que nos estéis viendo por ahí, desde Madrid. Quiero agradecer la invitación a participar en este evento, aunque sea a distancia, que creo que puede llegar a mucha gente y la verdad es que nos alegra mucho que contéis con nosotros, ¿no? En este caso. Bueno, como sabéis, como has dicho, tenemos esta unidad de Mujeres y Ciencia que lleva funcionando ya muchos años en el Ministerio y que básicamente se ha dedicado durante estos años a participar en estudios de políticas de género en el mundo de la ciencia y la innovación, de la I+D+I en general. Participamos en proyectos con financiación europea, en colaboración con otras unidades similares o digamos, haciendo estudios de cuáles son los efectos que pueden tener políticas de género en este ámbito. Y una de las cosas que hacemos y que si no lo conocéis, yo creo que es interesante mirarlo porque sobre todo para las que somos de ciencias nos gustan los datos, no nos gustan muchas veces las intuiciones y nos gustan mucho los datos. Y entonces publicamos un informe desde hace tiempo que se llama Científicas en Cifras, donde están recogidas cuál es la evolución de las mujeres en la ciencia, sobre todo,
en los últimos años en distintos ámbitos, pues en puestos de responsabilidad. Yo cuando lo he visto, pues ahí se puede entender esto del efecto tijera, por ejemplo. Se entiende perfectamente cómo funciona en todos los ámbitos, en el CSIC donde trabaja Eulalia, en la universidad donde yo trabajaba y trabajaré, supongo, y es muy evidente, ¿no? El año pasado, no, hace 2 años, cuando se montó el ministerio, que entonces era de Ciencia, Innovación y Universidades, además se inició un observatorio que se llama Observatorio de Mujeres en Ciencia e Innovación, en el que participan, ahora mismo lo preside el ministro, lo presidía la entonces secretaria de Estado de Universidades I+D+I, Ángeles Heras, y ese observatorio, una de las cosas que ha promovido, bueno, está formado por personas del gobierno en general y por personas también de la sociedad civil, expertos y expertas en distintos ámbitos relacionados con estos aspectos. Una de las primeras labores que hizo fue intentar lanzar un informe sobre mujeres en innovación, porque en España no teníamos datos segregados en innovación, bueno, no tenemos, tampoco quiero extenderme mucho. Y entonces esto es otra de las, digamos, el nuevo informe que también intentaremos que se haga de manera periódica y complementado con científicas en cifras, pues creemos que puede tener mucha importancia. Además, en este último año, pues se han lanzado algunas medidas, por ejemplo, en la evaluación de los sexenios para las investigadoras y las profesoras de la universidad, para considerar todos los aspectos que tienen que ver con la maternidad y sus efectos en la carrera científica, para que no se queden atrás. Esto es más o menos, o para que no nos quedemos atrás. Tenemos, bueno, hay publicaciones y cosas que se pueden consultar en la web, y que yo recomiendo a todo el mundo que entre en la web del Ministerio de Ciencia e Innovación de España, que hay, en la unidad de Mujer y Ciencia se pueden encontrar muchas de las cosas que ahí hacemos. Además, bueno, pues en esta etapa de confinamiento COVID, que es de la que estamos, por lo menos aquí ya estamos saliendo, ya salimos algunos días a trabajar a la oficina y al ministerio, pues se ha hecho algún informe sobre el efecto del COVID en las carreras o en las mujeres científicas e innovadoras, que yo creo que tiene bastante importancia, y que con, digamos, un relato que luego hemos visto avalado por un paper en la revista Nature del 25 de mayo, que nos da de nuevo datos y nos da una medida exacta de lo que estamos hablando. Es decir, que las mujeres científicas e innovadoras que están en sus casas conciliando con niños que están además teniendo que atender a clases por internet, o sea que y asistiendo, digamos, a estas labores, pues el resultado es que sus compadres o sus colegas hombres han incrementado bastante más su índice de publicación o de sumisión de artículos a revistas de impacto en el ámbito médico, en este caso es ese artículo, que las mujeres. Entonces, bueno, pues yo creo que al menos esa reflexión debemos hacerla. Es decir, que esto que se dice, pues el teletrabajo es maravilloso porque podemos conciliar, a veces no se sabe qué es donde conciliamos más, ¿no? Y perdonad que sea, bueno, a veces tan directa. Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias, Teresa. Realmente sí, es una reflexión que tenemos que hacerlo todos. Nos vemos efectivamente y directamente afectados por el género. Y bueno, queda la invitación para visitar la web y poder conocer más de lo que hace la Unidad de Mujer y Ciencia. Ahora vamos a continuar con nuestra siguiente invitada, que es Gabriela Ulloa, es nuestra sorpresa de este webinar. Gabriela Ulloa es bióloga con mención en zoología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y máster en Ciencias de Investigación Epidemiológica por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Es docente de investigación en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Científica del Sur en Perú. Ha sido jefa de prácticas del curso de epidemiología de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y consultora de análisis de datos y manejo estadístico en el Centro Nacional de Epidemiología y Prevención y Control de Enfermedades del Perú. Tiene diversas publicaciones, presentaciones en reuniones científicas, participaciones en proyectos de investigación y cuenta con certificaciones en ética de investigación. En la actualidad es beneficiaria de una beca de estudio Paulo Freire Plus para el programa del doctorado en Salud y Reproducción Animal y Medio Ambiente de la Amazonía de la Universidad Federal Rural de la Amazonía. Muchas gracias, Gabriela, por acompañarnos y quisiera empezar preguntándote, ¿cómo surgió tu vocación científica? Y si tú consideras que has tenido alguna traba en tu carrera por el hecho de ser mujer. Bueno, muchas gracias por la presentación. Primero agradecer al programa, la OEI, por la invitación y buenos días por aquí, por Perú. Bueno, solo para resumir el hecho de mi vocación en la ciencia, creo que nace por curiosidad, o sea, estudiar ciencias básicas simplemente era una manera de responder muchas preguntas cuando era niña. Y el comenzar a investigar en el ámbito de la salud y meterme al ámbito científico ha sido un hecho de vocación de querer colaborar con la comunidad, ¿no? Cuando uno publica o hace investigación, sabe que esa pequeña información puede ayudar, es un ladrillo que puede construir no sé, otras paredes, puede ayudar a la comunidad de alguna manera, entonces el hecho de poder servir a la comunidad con lo que uno hace y lo que a uno le gusta, creo que es bastante reconfortante, ¿no? Por ser mujer, directamente nunca me he sentido aludida por el hecho de ser mujer en la ciencia, pero sí he compartido casos muy cercanos del hecho que está, ¿no? La conciencia de género es algo que nos marca y que de alguna manera nos afecta, ya sea de manera indirecta o directa, por amigas, pero de las cosas que más me han podido marcar en este corto camino que llevo en la ciencia aún, ha sido el hecho de ver mujeres que han podido romper los famosos techitos de cristal, que han llegado a posiciones de autoridad y que no muestran esa sororidad necesariamente con otras mujeres, ¿no? Y podemos ver, ya que por ahí mencionaron un síndrome o el efecto tijera, también he visto el síndrome de la abeja reina, que es algo que a mí me ha podido impactar, ¿no? Que una mujer apoye un sistema de alguna manera patriarcal, porque no le ha costado, ¿no? O sea, apoya el sistema porque yo llegué hasta este sillón con mis propios méritos y nadie me lo regaló o no fui bendecida con una discriminación positiva y entonces, así como yo, todas las demás tienen que hacer lo mismo. O el hecho de poder trabajar más en un ambiente con varones, trabajar más del hecho de liderar o la productividad por trabajos y no por la interacción personal, que creo que es una cualidad muy femenina, que he visto también en muchas otras referentes científicas femeninas, que es algo que apoyo mucho, la diversidad, ¿no? Que se puede tener más allá de la paridad, de que haya 50% hombres y mujeres, son las cualidades que puede aportar una mujer en cualquier ámbito profesional y sobre todo en carreras de ciencia donde el recurso humano creo que es bastante importante.
Bueno, eso, y por ahí, ¿no? Efectos Matildas también, porque he tenido compañeras que han trabajado muchísimo, pero que su nombre nunca ha salido tan relevante, que siempre sale el nombre del PI. Y lo que he visto ya en mi posgrado es que sí, pues efectivamente hay muchos más investigadores principales varones que mujeres. Nunca me pregunté el por qué, o sea, nunca pensé que el hecho de ser mujer podría ser la traba, pero ya cuando he visto amigas teniendo familia, teniendo bebés, me he dado cuenta que pues los pisos pegajosos probablemente sean, o la fuga de talentos que hayan en la ciencia, en el género, sobre todo femenino, es evidente, y las pocas políticas de retención también hacen falta para que puedan regresar a integrarse, ¿no? Después de formar una familia y que no se ocupen tanto del hogar, es algo que también es carente, que es lo que he podido notar. Muchas gracias, Gabriela. Sí, realmente es como lo mencionaba al inicio, son muchas de las cosas que tú mencionas, son las cosas que se presentan en este estudio del Observatorio de Ciencia, Tecnología y Sociedad de la OEI, y que también tenemos que pensar que no se trata solamente de temas de acceso, sino de políticas que efectivamente apoyen estas características especiales que nos acompañan a las mujeres en nuestro caminar profesional, familiar y demás. Muchas gracias. Vamos a continuar con otra ronda de preguntas y ahora quisiera también hacer una pregunta a Eulalia. De los muchos estudios que sobre ciencia, tecnología y género has realizado, el tema de investigaciones en salud y la mujer es uno de los más sobresalientes. Te pedimos que en los próximos minutos nos destaques los datos más relevantes y aunque tal vez podría ser muy pronto, tal vez nos comentes algo también en lo relativo a la COVID-19. Eulalia, activa el micrófono. Sí, está desactivado. Perdón, es que lo desactivé para no hacer ruido. No, lo que quería decir es que, bueno, los datos, no hay datos generales en España, pero sí se pueden hallar en el informe los informes que ha mencionado antes Teresa sobre la situación de las mujeres en educación superior y en los sistemas de I+D+I. Sí que sabemos, por ejemplo, a nivel general, que el porcentaje de mujeres en ciencias de la salud está en torno al 70 y pico %, lo cual es muy elevado, como podemos imaginar. Y también sabemos que entre los profesionales sanitarios también el porcentaje de mujeres es muy elevado. Hoy precisamente miraba, bueno, lo cuento eso después mejor. En el caso del COVID-19, pues digamos que podemos hablar de dos aspectos diferenciados con respecto al género. Por un lado, los datos desglosados por sexo para la COVID-19 muestran que el mismo número de casos entre hombres y mujeres hasta ahora, por lo menos en España, pero que parece haber diferencias en la mortalidad y en la vulnerabilidad a la enfermedad. La evidencia sugiere que más hombres que mujeres están muriendo, potencialmente puede verse a dos cosas diferentes. Puede ser debido a diferencias biológicas, parece ser, esta mañana leía un artículo, no me voy a extender sobre eso, pero parece ser que hay una proteína en el cromosoma X y el que las mujeres tengamos dos cromosomas X, pues podría hacer que la virulencia fuera menor, y también los estrógenos, ¿no? Aunque ahí también hay el problema de qué pasa con las mujeres menopáusicas que tienen menos estrógenos, etcétera, etcétera. Y luego también están las diferencias de género, ¿no? Ahí tendríamos que hablar de patrones de conducta, como por ejemplo la prevalencia del tabaquismo entre los varones. Y yo creo que es importante que aprendamos de las pandemias previas, ¿no? Por ejemplo, la gripe aviar, el SARS, el ébola, porque ahí sí que se ha mostrado, se han evidenciado muchas cuestiones referentes al género. Por ejemplo, durante el ébola en África, las normas
problemas de género significaban que las mujeres eran más o hacía que las mujeres fueran más propensas a ser infectadas por el virus, precisamente por sus funciones como cuidadoras dentro de las familias, ¿no? Y bueno, y en el caso de la COVID lo hemos visto, como las trabajadoras de salud de primera línea pues se han infectado más. Esta mañana buscaba datos en el Ministerio de Sanidad, que por cierto el Ministerio de Sanidad español no desagrega los datos por sexo en los infectados, muertos, etcétera. Sí lo hizo al comienzo, pero ahora han desaparecido. Pero he visto, en cambio, que las profesionales sanitarias de la salud se habían infectado un 75 o un 74% frente al 20 y pico por ciento de los varones dedicados a la salud en primera línea, ¿no? Entonces, yo creo que también esas otras pandemias, y bueno, lo han mencionado antes Teresa, si no recuerdo mal, no sé si Teresa o Gabriela, que hay profundos y duraderos efectos sobre la igualdad de género, ¿no? Por ejemplo, una cosa que se vio con la pandemia del ébola es que los hombres recuperaban antes que las mujeres su salario. Y, por ejemplo, durante el ébola también se dejó de vacunar preventivamente de otras enfermedades a muchos niños y, claro, cuando enfermaron, pues las madres dejaron de trabajar precisamente para cuidarlos, ¿no? Entonces, bueno, ya se ha mencionado aquí también que la carga del cuidado, que es mucho mayor en las mujeres, cuando encima tienen que teletrabajar, pues es enorme, ¿no? El otro día leía las declaraciones de una investigadora argentina, de varias en realidad, donde se quejaban amargamente de esto y decían que, por ejemplo, tenían que trabajar de madrugada porque tenían que estar atendiendo la casa, atendiendo a los niños, los deberes de los niños. En muchos casos, si son pequeños, no pueden manejarse solos con las clases por internet y con los deberes que les mandan. Y entonces, bueno, pues eso es muy importante. Además, yo creo que esta crisis está logrando que veamos que la corresponsabilidad está muy lejos de lograrse, porque incluso en aquellos casos, como comentaba también una investigadora en una entrevista que leí, incluso cuando se reparten las tareas equitativamente entre los dos miembros de la pareja, pues resulta que ellas se siguen preocupando más, porque es la educación que hemos recibido desde muy pequeñas. Se nos ha enseñado que tenemos que preocuparnos de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestra pareja, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que hay que analizar muy bien todas estas cuestiones. Creo que hay que también, el caso de las trabajadoras en salud me preocupa, porque creo que no se está haciendo un buen análisis desde la perspectiva de género, pero también hay otras muchas cuestiones, como hemos podido comprobar, el aumento de la violencia de género, el impacto en la independencia económica de las mujeres, en las trabajadoras migrantes, por ejemplo, muchas de ellas que son trabajadoras del hogar, pues durante el confinamiento no han podido ir a trabajar porque no se podía utilizar el transporte público. Entonces, bueno, pues eso ha producido muchas pérdidas económicas para estas mujeres, o por ejemplo se han interrumpido programas, por ejemplo, de atención a la salud sexual y reproductiva, o bueno, en fin, que hay muchas mujeres que, en el caso de los hombres también, pero muchas mujeres, por ejemplo, que estaban pues han preferido no acudir a los hospitales precisamente por el miedo y el peligro de contagio, y eso se ha notado especialmente en el caso de la salud reproductiva y sexual. Entonces, yo creo que para que la respuesta a brotes de enfermedades como esta sea eficaz y que no reproduzca las desigualdades de género,
pues es importante que se consideren y se aborden las normas, los roles y las relaciones de género que influyen en la vulnerabilidad diferencial de las mujeres y los hombres, ¿no? Pues sobre todo la vulnerabilidad a la infección, la exposición a patógenos y el tratamiento que reciben, así como la forma en que pueden diferir entre diferentes grupos de mujeres y hombres. Y todo esto en intersección con otros aspectos, con otros factores, como puede ser la edad, la etnia, la clase social, que todos sabemos que cuando se es pobre encima te afecta todavía mucho más, ¿no? Por eso yo creo que una de las cosas que tienen que hacer nuestros gobiernos y también las instituciones sanitarias a nivel nacional, pero también a nivel internacional y en el caso concreto de la Organización Mundial de la Salud, pues es que tienen que pararse a pensar en los efectos no solo biológicos, o sea, no solo en las diferencias biológicas entre los sexos, sino también las diferencias de género en este brote, ¿no? Tanto directos como indirectos. Y bueno, pues yo creo que eso, si miramos a las otras pandemias, nos pueden ayudar un poco a prestar más atención y sobre todo también una cosa que no debemos olvidarnos es de darles la voz a estas mujeres, a las mujeres que han estado en primera línea. Me ha gustado mucho lo que ha dicho antes Patricia de Lis con respecto a que las mujeres han respondido muy bien a la solicitud de respuestas en ese programa que tenemos desde AMIT con el país, pero también hay que darles voz en otras cuestiones, ¿no? No solo en que respondan, sino también en que se les escuche cuáles son sus necesidades. Me consta que muchas trabajadoras de salud, médicas, enfermeras, auxiliares de enfermería, han tenido que abandonar sus hogares durante la pandemia por el peligro de poder contagiar a sus hijos, a su familia en general, ¿no? Entonces hay que escucharlas a ver qué dicen, porque de eso podemos aprender mucho para el futuro. Bueno, siento haberme alargado un poco. Muchísimas gracias, Eulalia. No, podríamos hablar creo que una hora entera o más de todos estos temas que nos afectan a todos y que efectivamente ojalá podamos. Creo que en este momento estamos todos muy enfocados tal vez en el tema de la emergencia en sí, por lo menos hablo creo que por América Latina todavía estamos en el ojo del huracán, pero sí es importante pensar en todos los efectos y también tener los datos para poder analizarlos. Ahora vamos a continuar con Fabiola León Valverde también. Estamos haciendo una nueva ronda y quería hacer lectura de algo que ella mencionó en la celebración del 11 de febrero, que fue el Día de la Mujer y la Niña Científica. Usted decía, lo hemos asumido como una política en nuestro quehacer como ente rector del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica. Lo hacemos a través de acciones afirmativas a favor de una mayor presencia femenina en los concursos para financiamientos que realizamos a través de Fondesit. Por supuesto, ante igual calidad de proyectos o méritos académicos entre investigadores de ambos sexos. Coméntenos cuáles son los rasgos fundamentales de estas políticas. Sí, muchas gracias por la pregunta. De Concitec hemos visto que efectivamente tenemos que hacer un esfuerzo afirmativo para incrementar la presencia de la mujer en ciencia y tecnología y disminuir la brecha que tenemos, que como se mencionó al principio, dependiendo de las regiones, es menor de 30% de presencia de mujeres y en algunas regiones puede ser menor hasta de 15%. Por ejemplo, en las publicaciones relacionadas a las ingenierías a nivel nacional, a nivel internacional, perdón, de todas las investigadoras nacionales, podemos llegar a cifras tan bajas como el 8%. Entonces, realmente tenemos que hacer un esfuerzo importante y por eso desde Concitec hemos formado el Comité Pro Mujer. Este es un comité que está conformado por 10 investigadoras líderes en sus áreas, pero también
desde el campo del sector privado, empresarias que están trabajando en temas de innovación y también innovadoras en las diferentes áreas, incluyendo las Fuerzas Armadas, donde tenemos, por supuesto, áreas de ciencia y tecnología, pero el número de mujeres es mucho, mucho menor comparado a otros espacios, ¿no? Entonces, en este comité tenemos la presencia de mujeres de realmente muchas disciplinas y lo que les hemos pedido es, por un lado, institucionalizar el rol de la mujer en ciencia y tecnología. En ese sentido, lo que tenemos como objetivos este año es tener una política institucional muy clara en ciencia y tecnología. No la teníamos en el CONCITEC, en la Política Nacional de Ciencia y Tecnología, no teníamos nada en particular sobre el rol de la mujer. Entonces ahora lo vamos a institucionalizar teniendo una política interna de mujer y ciencia y tecnología. Por otro lado, vamos a trabajar más en el tema de visibilizar a las mujeres investigadoras en áreas de ciencia y tecnología con diferentes reconocimientos, premios. Estamos en todos los concursos, se incluye el tema de género para poder conocer con mayor profundidad las causas de las brechas. Tal vez no solo para conocerlas, que ya tenemos mucha información al respecto, pero más bien para atacarlas. O sea, ¿cómo hacemos para disminuir esas brechas a partir de investigaciones que nos propongan cómo disminuirlas? Por otro lado, y esas investigaciones deberían transformarse en políticas públicas, ¿no? Por ejemplo, acciones afirmativas en los concursos de investigación tienen que ver, como lo que has mencionado, el hecho que a igualdad de proyectos de investigación, nosotros incluimos un bono en el puntaje para seleccionar estos proyectos si el proyecto es liderado por una mujer o tiene más número de mujeres en el equipo. Pero obviamente si han sido evaluados en un puntaje, por ejemplo, del 1 al 5, si tenemos 10 proyectos que tienen 5, bueno, se le da un bono a aquellos que tienen presencia de mujeres y cuya mujer es líder. Por otro lado, hemos flexibilizado bastante los tiempos para cuando hay presencia de mujeres en los proyectos de investigación. Porque si los tiempos son iguales para todos los proyectos, que así, digamos, encontré yo las políticas en CONCITEC, tenemos que si la mujer tiene una situación familiar compleja, que seamos realistas, en Latinoamérica, si es familiar, la resuelve la mujer, veía complicado el desarrollo y la ampliación de su proyecto. Entonces ahora con una sola carta explicando la situación ampliamos el proyecto. Una situación de maternidad, ¿no? También la mujer no va a decir, bueno, mientras yo hago un proyecto de 3 años, me impido querer ser madre. No hay ninguna razón. Entonces lo que hacemos es extender también cuando nos informan que hay una situación de maternidad. O sea, para la mujer, la culminación de un proyecto de investigación es flexible, ¿no? No para todos, o por supuesto, porque si no podrían ser eternos. También nos hemos propuesto investigar más los temas que incluyen a la mujer como, podríamos decir, como producto de investigación, como sujeto de investigación. Ya ha sido mencionado que estamos, por ejemplo, estudiando, o están estudiando, todavía eso no ocurrió en Perú, por qué la mujer en esta situación del COVID tiene una menor prevalencia, y bueno, por lo menos algo bueno, en mortalidad, en severidad, en prevalencia, ¿no? Y aun cuando tenemos efectivamente más personal expuesto, personal sanitario, hay una menor prevalencia. En Perú llega a ser menos del 30% de este tipo de situaciones, ¿no? Severidad y mortalidad. Entonces es muy importante empezar a estudiar por qué se da eso. Felizmente ya empiezan a haber algunas pistas, ¿no? El tema de los cromosomos X, como bien ha sido mencionado, o los estrógenos, pero deberíamos seguir estudiando estas pistas. Pero así en otros ámbitos. Por ejemplo, en los temas de inmunología, ¿no? Tenemos diferentes reacciones a las drogas, por ejemplo. Ahí en farmacología hay mucho que estudiar, o en situaciones más de ingeniería. Por ejemplo, si una mujer quiere ser bombero, toda la maquinaria está absolutamente hecho para el hombre. O sea, el traje es
muy masculino, las mangueras son enormes, se requiere mucha fuerza. Entonces, hay aspectos de investigación del sujeto mujer, ¿no? Que nos falta muchísimo por hacer. Y eso también estamos planteándolo, por ejemplo, en el último concurso que acaba de cerrarse en el CONCITEC, en la lucha contra la pandemia, hemos incluido el tema de género en ambos aspectos. En el aspecto de mujer como sujeto, pero también en el aspecto de mujer como reacción del trabajo remoto ante la pandemia que se ha señalado que realmente tiene una connotación también particular, porque ya lo empezamos a ver, por ejemplo, en Perú, que aun cuando están todos dentro de una misma casa, quien lleva la mayor carga laboral y de trabajo en el hogar es la mujer. Entonces eso genera un estrés mental, una fatiga que puede también complicar las relaciones en el ámbito del hogar, y hemos lanzado también como tema ese ámbito de la investigación para ciencias sociales, ciencias humanas y salud mental. Y bueno, lo que nosotros pretendemos es que estas iniciativas se plasmen obviamente en políticas públicas, ¿no? Hacemos un especial énfasis en que los trabajos de investigación deben irse plasmando en políticas públicas. Sabemos que eso no ocurre tan rápido, que hay que hacer un trabajo intenso entre los diferentes sectores del Estado, pero en algún momento debemos comenzar a incluirlas. Un tema, por ejemplo, que estamos trabajando en el Comité Pro Mujer es el tema de los tiempos de maternidad, ¿no? En América Latina todavía son muy pocos los países donde el tiempo de maternidad no solamente es asumido por la mujer, sino que además casi es impensable que el hombre pida, por ejemplo, 1 año post-maternidad. Y bueno, la pregunta es ¿por qué no? ¿No? La mujer no podrá realmente tener un trabajo en ciencia y tecnología, que es un trabajo muy demandante, sobre todo en ámbito de la investigación, si realmente no incluimos al hombre en este universo de igualdad de oportunidades. Igualdad de oportunidades también incluye quedarse con los hijos y disfrutar de la maternidad, así como lo hacen las mujeres. Estas son algunas de las cosas que entonces estamos haciendo desde el CONCITEC para visibilizar y sobre todo para cerrar esa brecha importante que tenemos en el Perú. Gracias. Muchas gracias, Fabiola, por este trabajo, los avances. Muy interesante y analizar los otros países. Estoy hablando desde un país vecino, Ecuador, y claro, esto es algo como para poder ver qué podemos hacer y cómo podemos copiar ciertas buenas prácticas. Vamos a pasar ahora con una pregunta para Teresa Riesgo. A inicios de marzo, como ya mencionaste, se presentó el primer estudio sobre innovación y género del Observatorio de Mujeres, Ciencia e Innovación. Aunque de las primeras conclusiones que presentaba el informe era la falta justamente de información para el análisis, sería muy conveniente que nos indicaras cuáles fueron los datos más relevantes que se publicaron en este informe. Bueno, lo primero es la falta de datos, ¿vale? Que quiero insistir en eso, aunque ya lo has mencionado, porque esto tiene mucha importancia en que hay algunos datos que bueno, se han sacado, por supuesto, son datos, quiero decir, los datos que tenemos son datos fiables y del todo rigurosos, no es que estemos hablando de otra cosa. Simplemente que hay muchísimas de las actividades en innovación que no tenemos datos segregados por género, ¿vale? Tanto en, yo qué sé, las encuestas que hace el Instituto Nacional de Estadística de España a las empresas innovadoras, hasta otras muchas actividades. Eulalia se lo sabrá seguro mucho mejor, las muchas carencias, ¿no? Bueno, este estudio entonces se ha hecho, es una primera aproximación, es una primera versión y se ha hecho con los datos que teníamos, ¿no? Hay cosas que son verdaderamente curiosas, ¿no? No voy a dar datos concretos, aunque los tengo gracias a que también, como trabajamos, estamos aquí en remoto, tengo aquí delante todos los datos, ¿no? Pero hay cosas
así voy a dar una visión un poco general. Hay cosas curiosas, ¿no? Por ejemplo, actividades de transferencia de conocimiento desde el mundo científico, o sea, que es gente, digamos, que está haciendo innovación desde el ámbito más científico, ¿no? Bueno, todas aquellas actividades que están reconocidas, en todas aquellas actividades que tienen un reconocimiento, que están regladas, digamos, los hombres participan más en esas actividades. En aquellas que no están regladas, que son, bueno, como difusión o diseminación, o que no tienen, digamos, un reconocimiento estricto, ahí, sin embargo, tenemos más participación las mujeres. Por ejemplo, en los recursos humanos que podemos ver en los proyectos de nuestra agencia de innovación, en España hay una agencia que es una entidad pública empresarial que se llama CEDETI, que es el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, que depende de nosotros, depende de nuestra Secretaría General, de hecho. En las actividades, en los proyectos que financia CEDETI, cada mes, yo soy la presidenta ahora de esa entidad, ¿no? Entonces, cada mes nos cuentan en el consejo cómo está desagregado en los proyectos que se han presentado por entre hombres y mujeres, en grandes empresas o en empresas más pequeñas. Se ve que en grandes empresas hay algo más de equidad, en las empresas pequeñas algo menos. Y cuando nos muestran, por ejemplo, los datos por la formación, el nivel formativo de esos participantes en los proyectos de innovación, cuando llegamos a los doctores, resulta que hay muchas más doctoras que doctores hombres. Pero si miramos los investigadores principales, son casi todos hombres, ¿vale? Estos proyectos de innovación. No estamos hablando de proyectos de investigación directa, o sea, de muy científicos, sino que estamos hablando de proyectos de innovación liderados por empresas. Ahí, vamos, estamos en ese sentido, pues mal. Por supuesto, si vamos por sectores, pues esto yo creo que es una constante que podemos encontrar en todo el mundo. Me lo ha comentado Eulalia un poco, ¿no? Si vemos por ejemplo, en el mundo más médico, etcétera, pues ahí hay algo más, hay más mujeres, pero hay algunos sectores, en el sector de las TIC o el sector, o el mío, ¿no? Que es la electrónica, pues yo os digo que ahí hay poquísimas mujeres, Y entonces hay muchos proyectos de innovación que tienen que ver con esto, que es muy relevante este tema, ¿vale? También, no sé si esto lo tengo recogido aquí, pero os puedo contar, por ejemplo, yo qué sé, tenemos un registro en España de pymes innovadoras, ¿no? De empresas, pequeñas y medianas empresas innovadoras, de los cuales si vemos en esas empresas, solo el 14% de esas empresas están lideradas por mujeres, ¿no? Entonces, vemos datos que tienen pues muchas dificultades, ¿no? ¿Hay algún otro dato que no sé si, ahora no recuerdo si lo he leído en nuestro informe o lo he leído en otro sitio, que tiene que ver con la captación de recursos de financiación de capital riesgo para startups o para empresas de base tecnológica, en las que también empresas es más difícil para una mujer recoger, digamos, tener esta financiación en empresas de base tecnológica, y aquí yo creo que también desde el gobierno y desde las sociedades de capital riesgo de las que disponemos dentro de CEDETI, de la sociedad Invierte en particular, pues tendremos quizá que tomar alguna medida, porque esto se convierte en una gran dificultad, ¿no? Entonces, digamos que estas son algunos de los datos más importantes que podemos encontrar, y también os informo de que
ya estamos empezando a trabajar con el Instituto Nacional de Estadística, ya han tenido algunas reuniones para empezar a recoger datos desagregados en empresas innovadoras, en participación en proyectos, participación en otros ámbitos como relacionados con la transferencia, como pueden ser las patentes o la generación de estas empresas de base tecnológica que son, bueno, pues tan importantes, ¿no? Hay muchas otras actividades que yo creo que habrá que recoger, como cuando hablamos de innovación, pero ya digo que a veces no son tan sencillas, no es tan sencillo tasar la innovación como podemos, digamos, tasar otros aspectos de la investigación, ¿no? Donde podemos buscar en autoría de papers o así, ¿no? Esto es más, un poco más variopinto y más difícil, ¿no? Entonces, bueno, yo quería un poco resaltar esas cuantas resultados que podéis encontrar en este primer informe. Por supuesto, cualquier sugerencia o si tenéis alguna aclaración que necesitéis, no dudéis en contactar conmigo y yo os pondría en contacto con la persona que lleva la unidad de Mujer y Ciencia del Ministerio, que estaremos encantadas de colaborar o de aceptamos, digamos, sugerencias, porque el informe es una primera versión y estos informes siempre necesitan algo de rodaje, diría yo, para luego poder comparar más datos. Muchas gracias, Teresa. Efectivamente, es muy importante que podamos revisar el informe. Me parece que yo lo vi, estaba publicado en la web del Ministerio. Sí. Entonces está accesible para todos. Vamos ahora a tener una pregunta adicional y luego vamos a dar paso a algunas preguntas que nos están poniendo del público que está asistiendo a este webinar. Y la siguiente pregunta es para Gabriela. ¿Qué supone para tu carrera contar con una beca como la de Paulo Freire Plus? Este es un programa, si es que no lo conocen, un programa que está impulsado por la OEI, un programa de becas de doctorado, de posgrado. ¿Y de qué modo crees que tu investigación puede contribuir a luchar contra enfermedades y pandemias como la del actual COVID-19? No te escuchamos, Gabriela. ¿Podrías activar tu micrófono? Sí, lo siento. Ahora sí. Primero iniciar por agradecer la beca. La beca me va a ayudar para contarles un poco la historia. Yo hago un doctorado tipo sándwich, entonces está dentro de un marco de un proyecto más grande que engloba 5 países y yo tengo que estar ahora en 2 países, es Perú, porque trabajo con una comunidad amazónica peruana, y Brasil, que es donde yo hago el doctorado. Y la beca esencialmente me va a ayudar a poder hacer toda la parte experimental de mi tesis que se va a llevar a cabo en Barcelona, tanto en el Instituto Global de Salud de Barcelona como en la Universidad Autónoma de Barcelona. Entonces voy a poder viajar a España, ya que yo tengo una beca de doctorado para vivir en Brasil, pero no me da como para poder hacer viajes a Barcelona y tener estancias en Barcelona. Es importante para unir la pregunta al tema de COVID-19, yo creo que por 2 aspectos. El primero es porque yo trabajo con una población vulnerable, como ya lo he mencionado anteriormente, no porque ahorita sean los últimos en ser atendidos en esta pandemia, lamentablemente. La comunidad amazónica en la que yo trabajo, o en la que trabajamos en conjunto en el proyecto, se llama Nueva Esperanza y está ubicada a 6 días por vía fluvial desde la ciudad de Iquitos, que está en Loreto. Para los que no ubican, Loreto en Perú está al noreste. Y está a 6 días por vía fluvial, está bastante alejada, son como 150 kilómetros más o menos, y no tienen presencia del Estado, por así decirlo, solo porque tienen una posta bastante deteriorada y solo un técnico de laboratorio, un colegio primario que recién se acaba de inaugurar a finales del año pasado y un colegio inicial. Entonces, esta comunidad amazónica es nativa, de origen yagua, vive de caza de subsistencia, de pesca, de trabajos también con la madera.
el marco del proyecto lo que quiere hacer es apoyar el concepto de una salud para poder tener información no solo desde el punto de vista de salud con humanos, sino también la interfaz que hay entre animales y medio ambiente. La caza es una actividad que en Perú está permitida. Lo que nosotros hacemos es utilizar los restos que quedan de la caza, de los animales que cazan en la comunidad para que puedan comer, entonces los desperdicios los utilizamos como muestra para poder analizar tanto patógenos emergentes como en un lugar que es prevalente o que hay mucha prevalencia e incidencia de malaria. También trabajamos con tripanosomas, en mi caso, en mi tesis especialmente trabajo con zoonosis parasitaria, entonces me enfoco en Plasmodium, en tripanosoma y en toxoplasma. Queremos datos, como lo habían mencionado ya en toda este webinar, necesitamos datos para poder visibilizar la magnitud que tiene un problema, y Esperanza es simplemente un ejemplo de lo que está pasando en todas las comunidades indígenas, es la precariedad de salud que tengan o que tienen actualmente. Con ello todas las comunidades indígenas, también todos los problemas relacionados a hombre, fauna silvestre y medio ambiente, y los posibles patógenos potenciales que podemos encontrar en esta interacción debido a estas muestras. Creo que eso resume un poco el tener datos para futuras pandemias, ya que con esta ya está, ellos son los últimos a ser atendidos y no podemos hacer más. Y tener datos para poderlos ayudar en el futuro y poder visibilizar los problemas que tiene en llegar el Estado, porque probablemente sea nuestro punto ahora es un punto más colaborativo, ¿no? Quizá el Estado no pueda abarcar el tema total que está pasando con todas estas comunidades, porque el sector salud quizá queda corto, pero la investigación o la ciencia puede aportarles a darles estos datos para que puedan ayudar con las políticas de salud y visibilizarlo más que todo. Creo que ese es el objetivo. Muchas gracias, Gabriela, por compartirnos algo de tus estudios, de lo que se está haciendo en este espacio. Vamos a dar paso solamente a unas pocas preguntas del público. Les pedimos disculpas a aquellos que no les vayamos a poder contestar. Esperemos que, bueno, queda mucho interés y creo que vamos a tener más espacios. Había una consulta sobre si esto va a quedar grabado. Sí, está grabado y se va a publicar luego en la página de la OEI, es www.ei.es, para que lo puedan revisar ya tal vez al final de esta tarde. Vamos a pasar con preguntas, como les comentaba, del público. Y la primera va a ser para Eulalia. Esto nos envían saludos desde República Dominicana, Berenice Pacheco, y ella nos dice: se ha hablado mucho sobre la incorporación de la mujer en los distintos ámbitos científicos. Me gustaría conocer la opinión de las expositoras sobre cómo la incorporación del enfoque de género en el quehacer científico impacta en la selección de las temáticas y enriquece y fortalece la producción del conocimiento científico. Por temas de organización, le pediré a Eulalia que por favor responda esta pregunta. Sí, bueno, es súper importante y además me encanta que haya dicho el enfoque de género y no el que haya más mujeres en la ciencia, porque el que haya más mujeres no quiere decir que todas tengan las lentes de género o el enfoque de género, ¿no? Pues impacta muchísimo y eso se ha podido ver en muchas disciplinas. Por ejemplo, en medicina, la incorporación de mujeres con enfoque de género ha sido fundamental, porque gracias a ellas pues, se ha podido comprobar cómo se estaban tratando como iguales enfermedades que no, o sea, se estaba tratando como que determinadas enfermedades cursaban igual para hombres que para mujeres, cuando no es así, ¿no? Y también se ha visto que solamente se trataban como desiguales las cuestiones relativas a la reproducción, ¿no? En el caso de enfermedades o de estados de salud que no cursan igual en mujeres y hombres, pues hay un estudio muy célebre que fue el del famoso de
del síndrome de Gentel, que se publicó en un artículo como el síndrome de Gentel, donde bueno, pues se dieron cuenta unas investigadoras, en concreto una, que las mujeres cursaban el infarto de miocardio de distinta manera a como les cursa a los hombres. Todos estamos acostumbrados, ¿verdad?, a ver en las películas como el hombre cuando le da el infarto pues se agarra el pecho y se cae o lo que sea, ¿no? Cuando, por ejemplo, las mujeres no sucede eso, sino que cursan de otras maneras, con náuseas, dolor de estómago, no siempre, pero sí, es curioso porque también a algunos hombres les cursa de esta manera como las mujeres el infarto. Hace 3 o 4 años se dio un caso interesante en un hospital de Madrid, donde precisamente un hombre llegó con un infarto con esos síntomas, digamos, femeninos, no se le atendió, le mandaron a casa porque pensaron que no era un infarto y bueno, el infarto se le dio y murió desafortunadamente, ¿no? Entonces, como digo, pues claro, eso ha llevado ahora que, por ejemplo, pues se haya, bueno, una de las cosas que se vio era que las mujeres morían más de infarto, aunque tenían menos infartos, pues morían más precisamente por este tipo de cosas que estoy diciendo. Pero hay otros miles de ejemplos. Por ejemplo, en los ensayos clínicos, pues tradicionalmente no se tenían mujeres. Hay un famoso estudio que se hizo sobre el efecto positivo de la aspirina en la prevención de enfermedades coronarias y se hizo con 22.000 varones, con ninguna mujer, ¿no? Y recientemente, un poco antes de publicar uno de mis últimos libros, que precisamente va sobre las mentiras que en ciencia se han dicho sobre las mujeres, pues pude comprobar que había un estudio sueco muy reciente donde el porcentaje de mujeres era ínfimo, ¿no? Pero hay otras muchas disciplinas. Yo siempre digo que son por lo general las disciplinas biosociales, ¿no?, que son las que se encargan en mantener la diferencia de género basándose en la sociedad, basándose en aspectos biológicos. Pero hay otras más, por ejemplo, la primatología es un ejemplo típico, ¿no?, porque cuando en los años 60 empiezan a introducirse mujeres en la disciplina, pues lo que se estudiaba era una cosa muy diferente. Se estudiaban los primates en cautividad, se estudiaba fundamentalmente solo un tipo de primate porque eran los que vivían en la sabana y se suponía que eran los de donde descendíamos los humanos, etcétera, etcétera. Y cuando empezaron a entrar mujeres como Jane Goodall, Diane Fossey, Birute Galdikas, Jane Altman, en fin, otras muchas más, pues enfocaron el estudio de los primates de otra manera. Ellos anteriormente pues se habían centrado, aparte de esto que he dicho, también en el macho dominante, porque se observaba solo determinada especie de primates y ellas empezaron a observar otros primates, otras especies de primates donde precisamente la presencia del macho dominante es muy inferior. Empezaron a prestar atención a las familias, a los grupos, a las hembras, a los machos, a las crías, y empezaron a ver toda una serie de fenómenos muy diferentes. Por ejemplo, ver cómo la comunicación no verbal es muy importante en la relación que establecen. En fin, hay muchísimos ejemplos en psicología, por supuesto en economía, en sociología, donde esta mirada de género ha producido unos conocimientos nuevos, innovadores y además mejores, porque los anteriores excluían a la mitad de la humanidad. Entonces, una ciencia que excluye a la mitad de la humanidad no puede ser una buena ciencia. Sí, gracias, Eulalia. Vamos a continuar con otra pregunta, este caso para Fabiola. A nivel de estudios de secundaria, ¿qué tipo de iniciativas se pueden implementar para fomentar el interés de las chicas por las áreas de la ingeniería? Y que opten por este tipo de carreras y no por las tradicionales en las cuales, por cierto, ya hay exceso de oferta. Sí, muy buena pregunta. Lo que nosotros hemos notado con respecto a los tipos de vocaciones de ciencias es que efectivamente en la secundaria es donde existe el mayor riesgo de perder las carreras de ciencias, que empiezan a aparecer
ya desde la primaria y alrededor de los 10, los 12 años. Y entonces por eso comentaba en el inicio de esta presentación que es a través de los clubes de ciencias que se continúan fortaleciendo para las niñas estas carreras, y las tres cuestiones con las que trabajamos principalmente son esas, ¿no? Los clubes de ciencias haciendo énfasis en que los docentes fomenten las vocaciones y las fortalezcan, las vocaciones de ciencias para las mujeres, en que estén atentos a ese tipo de vocaciones en las mujeres, y a que estén, cuando ya tenemos un grupo en determinado colegio que claramente determinado con una vocación, lo que se hace es trabajar las jornadas con los modelos de las mujeres exitosas. Por ahora, esos son los modelos que estamos trabajando. Por supuesto, todavía es en una escala pequeña, lo que nosotros queremos hacer es extender esto más a nivel, obviamente, nacional, pero es lo que nos ha dado los resultados a bien pequeña escala, como digo, pero que nos da resultados, o sea, fortalecer esas vocaciones, porque lo que hemos visto, como he mencionado en el concurso de Eureka, que no es un tema necesariamente de vocación, que se diferencia desde la niñez. Cuando van creciendo es al contrario, que ese rol que la mujer debería tener en América Latina, mucho más en el Perú, en las zonas rurales, va reforzándose con respecto al otro, que es la vocación científica, el interés, la creatividad, la necesidad de innovar. Entonces, el rol de bueno, ahora tú no tienes que cuidar de tu familia y tener carreras que sean más lógicas con tu carácter de mujer, y no estés pensando en estas carreras que te van a complicar tu maternidad, tu vida de familia. Entonces, es un poco lo que hemos notado, que es más favorecer el rol de la vocación científica, porque el otro ya está, hay mucha presión para que ese rol se cumpla en América Latina, más que nada en zona rural, ¿no? Porque todavía seguramente ustedes han visto en nuestros países, es la mujer la que sirve al hermano, es la mujer la que deja de ir al colegio si alguien tiene que ir al colegio, es la mujer la que recibe menos apoyo si quiere tener una carrera científica. Entonces, cada vez menos, pero todavía hay que fortalecer, y es en la secundaria donde más hay que fortalecerlo, porque una vez que la mujer tomó su decisión, entra a la universidad por su capacidad, si tiene los medios, si todo sale bien, entra a la universidad, como el caso que estamos viendo, que nos ha comentado quien me ha... perdón, tu nombre, bueno, quien me ha precedido, sí, como bien has comentado, ¿no? Una vez que estás en la universidad y esa pasión continúa sin ningún problema, lo que tenemos que evitar es después, cuando ya se llega a espacios mayores en la carrera, a los cargos de catedrático, de profesor auxiliar, asociado, es allí donde de nuevo hay que fortalecer que las mujeres tengan un rol principal y apoyarlas desde el Estado, desde las instituciones, desde las universidades. Hay que hacer un rol muy importante con las universidades, que estén muy atentas a flexibilizar los horarios de las mujeres, en ciertos momentos apoyarlas para que puedan continuar por encima de ese techo de cristal. Entonces, agradezco la pregunta porque nosotros hemos visto que hay dos momentos importantes en la secundaria para que las vocaciones se refuercen, y luego, después de terminado la maestría y el doctorado. En esa etapa, donde la mujer decide en la universidad hacer su bachillerato, hacer su maestría y hacer su doctorado, estoy hablando de carreras de investigación, después viene otra etapa que es el techo de cristal. En esas dos etapas hay que fortalecer, y en la segunda etapa las universidades son muy importantes y las políticas universitarias, que muchas veces nos damos cuenta, pero son inexistentes prácticamente. Y las políticas educativas a nivel de la educación secundaria. Y eso depende muchas veces de la universidad misma, pero del ejemplo que tengamos en el entorno y las buenas prácticas. Y desde el colegio mismo, por lo tanto, desde las unidades regionales de educación y desde el Ministerio de Educación. Muchas gracias, Fabiola.
La siguiente pregunta va dirigida a Teresa. ¿Qué tipo de evaluaciones se podrían proponer ante este nuevo contexto para valorar el trabajo académico de las investigadoras? Esta pregunta la hace Leticia de la Red CITEC de México. Que es muy difícil. Bueno, es difícil, porque los tipos de evaluaciones casi también podríamos empezar discutiendo qué tipo de evaluaciones debemos tener en general, ¿no? Luego ya si metemos el género ya tenemos un lío más, y si metemos la pandemia entonces es todo bastante, las variables, digamos la complejidad crece exponencialmente, ¿no? Con tantas variables. Pero voy a intentar decir algo, ¿no? O sea, yo lo que creo es que hay que tener en consideración lo que ha pasado, y esto siempre en las normas para las evaluaciones hay que verlo, ¿no? Entonces, quiero decir, yo creo que hay que considerar que en mujeres que han tenido, por ejemplo, en familias monoparentales en las que las mujeres han tenido niños a su cargo y han tenido estos meses de confinamiento en los que claramente no han podido trabajar de la misma manera, pues esto seguramente habrá que considerarlo en las evaluaciones periódicas a las que están sometidas los investigadores. En algunos sitios, por ejemplo, no sé cómo se ha hecho en otros sitios, pero por ejemplo en algunas universidades que hay un periodo para la realización de las tesis doctorales, pues se ha dado una prórroga, ¿no? Porque, claro, también se entiende que si uno está cuidando al niño, pues eso, aparte de que uno a veces no puede ir al laboratorio si tiene un trabajo experimental que no puede hacer en casa, ¿no? Yo creo que hay excepciones que hay que hacer. Lo que hicimos nosotros en España el año pasado, en la evaluación, aquí en España se evalúan cada 6 años, se nos evalúan unos tramos. Bueno, digo se nos evalúan porque yo paso por eso también, ¿no? Porque también como soy universitaria, pues también me veo evaluada en esos mismos tramos, ¿no? Se evalúan tramos de 6 años, que los llamamos los sexenios, en los que tienes que definir cuáles son 5 de las aportaciones que has hecho durante esos 6 años, que son normalmente, no voy a entrar en detalles, artículos científicos, ¿no? Artículos digamos, en buenas revistas, dependiendo del área y tal. Lo que hicimos es que esos 6 años pudiera uno, digamos, tener menos aportaciones si una mujer había tenido una maternidad en ese periodo, ¿no? Tuvimos mucha discusión con esto. Bueno, no sé, a ver si voy a meter la pata, pero digo porque haya mucha gente conectada ahí y a lo mejor no quiero contar secretos de Estado. Yo no estuve directamente involucrada en esto porque no era mi labor, pero tuvimos mucha discusión porque, claro, ¿cuánto se tarda en criar un niño? ¿No? No se tarda un año. No se tarda un año. O sea, los niños tardan en criarse, ¿eh? No son como los pollitos, ¿no? Y entonces esto requería, bueno, una elaboración un poco más compleja. Y entonces, bueno, pues creo que la respuesta es muy complicada con estas 3 variables, la variable de la pandemia, del género, más la evaluación en general de la actividad científica, que también podríamos hablarla hasta el infinito. Yo creo que además, como en todo, ha habido áreas que han estado muy perjudicadas, pues aquel que tiene que ir pues como Gabriela, ¿no? Si tenía que hacer su estancia de investigación en estas fechas, pues Gabriela está muy perjudicada porque no sabe cuándo va a poder viajar a Barcelona, ¿no? Para ir al Instituto de Salud Global, ¿no? Pues, y esto es una parte esencial de su trabajo, ¿no? Entonces, quiero decir que ha habido gente que ha estado más, digamos, peor tratada que otros que a lo mejor pues están no sé, que lo que tienen que hacer es hacer una revisión bibliográfica de
porque están en esa fase de su tesis o de su trabajo de investigación. Y claro, el estar en casa pues le ha venido pues, francamente bien. Pero esto ha ocurrido también con los negocios, ¿no? O sea, los hoteles están cerrados en España y sin embargo pues los proveedores de servicios de internet, como vemos ahora mismo, pues seguramente están haciendo buen negocio porque, bueno, pues todos estamos conectados, ¿no? Entonces, bueno, pues esta es un poco una respuesta un tanto vaga, ya lo sé, pero es que creo que no hay una respuesta concreta que yo pueda, digamos, aportar en este ámbito. Es muy complicado. Muchas gracias, Teresa. Fabiola también quiere comentar algo. Sí. Sí, un pequeño comentario sobre las acciones afirmativas que comentaba yo en las universidades para evitar o cerrar la brecha en los famosos techos de cristal, es que en algunas universidades, entiendo que en Brasil, ya están incluyendo el número de hijos en la evaluación curricular. Entonces, eso me parece bien interesante, que puede parecer sumamente sencillo, de repente arbitrario, porque como comentabas, claro, ¿cuánto se demora uno en criar un hijo? Pero lo claro es que la mujer demora casi siempre su carrera una vez que ha llegado al doctorado, cuando viene la maternidad, ¿no? Entonces, claro, cuando uno evalúa los currículums a nivel universitario, pero siempre las mujeres tienen menos publicaciones. Pero es lógico, si es que han detenido o pausado o retrasado periódicamente la carrera de investigación por los niños. Entonces se les da como una acción afirmativa algunos puntos adicionales por el número de hijos, de manera que pueda atrapar el tiempo que ha dedicado a la familia y pueda competir con un currículum masculino. Parece súper sencillo para una situación muy compleja, pero es una acción afirmativa interesante universitaria. Sí, muchísimas gracias, súper interesante. Ahora vamos a tener una pregunta también para Gabriela. La pregunta es, ¿piensas que esta etapa va a dificultar tus estudios? Y en general, ¿qué impacto ves en los que están formándose? Bueno, si se refieren a la etapa de ahora de la pandemia y la cuarentena, bueno, yo estaba en Brasil hasta hace, no sé, un poco más de medio año. Vine a Perú por las salidas de campo para ir a la comunidad en época seca y lluviosa. Y cuando estaba a punto de retornar, cerraron las fronteras y felizmente me tocó quedarme en casa. Es decir, estaba en Perú cuando cerraron las fronteras. Yo tenía planeado estar en Brasil un tiempo y luego viajar a Barcelona para, porque justo estaba en ver cómo ganaba una beca y demás. Llegó la noticia de la beca Paulo Freire y todo estaba saliendo perfecto hasta que todavía no se van a abrir las fronteras. Entonces sí, esto retrasa prácticamente más de medio año mi trabajo de tesis. También, cómo es la mirada en la que ahora yo tengo el sentido de felizmente yo no tengo una familia, no tengo hijos, entonces digamos que esto hace que yo pueda seguir investigando desde casa. No tengo datos, no tengo muchos datos hasta ahora porque recién estaba empezando mi segundo año de doctorado, entonces tenía datos antiguos, pasados, retrospectivos del proyecto. Así que sí, obviamente que sí retrasa esto mi carrera, pero un año, y que espero que el proyecto lo entienda y que puedan alargar mi bolsa. Pero bueno, en ese sentido, ¿y cómo puede atrasar a otras personas? Lo que yo he visto, mis colegas más cercanos, pues los que también no tienen hijos, están ahorita on fire publicando muchísimo porque tienen mucho tiempo. Lamentablemente las mamás, mis colegas mamás están bastante saturadas porque a diferencia de sus esposos, pues ellas están más integradas con el tema del hogar, entonces para ellas esta cuarentena no ha sido un espacio de alivio para poder ponerse al día con sus pendientes, todo lo contrario. Sienten que tienen un poquito más de carga, tienen que levantarse mucho más temprano para que todos estén durmiendo y pues
me imagino que los investigadores que tengan también este rol bastante separado también deben estar publicando muchísimo y se tiene que ver de alguna manera este impacto, ¿no? Cómo más varones van a poder publicar y menos investigadoras mujeres de todas maneras con familia no van a poder hacer. O sea, esta cuarentena no está agilizando pendientes para todos al mismo tiempo, no es una pena. En mi caso personal, pues también. Pero irán cambiando poco a poco las políticas y yo estoy segura que sí. Muchísimas gracias, Gabriela. Sí, eso es lo que esperamos todas. Ahora, para cerrar este webinar, quiero dar paso a Ana Capilla. Ella es coordinadora de Educación Superior, Ciencia y Educación Técnico Profesional de la Organización de Estados Iberoamericanos, quien nos va a compartir las conclusiones de este diálogo. Muchas gracias, Sara. Gracias también a nuestros ponentes, que ha sido muy interesante, ha sido muy ágil el webinar, que era también lo que buscábamos, que fuera un debate ágil y al final el objetivo de este webinar por parte de la OI es aprovechar un momento que si algo positivo tiene esta pandemia es que la ciencia ha adquirido mucho más protagonismo. Hoy en día ponemos la televisión y lo que vemos son científicos para variar y no vemos otros perfiles. Entonces queríamos, efectivamente, Fabiola, es algo muy positivo porque además nosotros desde la OI, una de las líneas que trabajábamos muy intensamente antes y que ahora todavía tiene más importancia es la de la divulgación científica, la responsabilidad que los investigadores tenemos también hacia la sociedad de transmitir información precisa y ahora se ha visto que es indispensable en estos momentos en el que hay tantas dudas y tanto miedo, hay que reconocerlo en la población, que por lo menos los científicos nos vayan transmitiendo información fiable. De hecho, lo ha mencionado Sara, nosotros tenemos un observatorio de ciencia, tecnología y sociedad con una revista que habíamos hecho un número especial que se refería precisamente a divulgación científica y fake news, ¿no? Porque es increíble, pero creíamos antes de la pandemia que era importante por todas estas cosas de las campañas antivacunas, el terraplanismo, estas cuestiones que se han puesto de moda y, bueno, las responsabilidades por parte de la universidad de ir combatiendo estas teorías. Ya ha llegado la pandemia, hemos tenido que prorrogar la convocatoria de artículos porque, claro, con la pandemia esto adquiere todavía mucha más relevancia y vamos, animo a cualquiera que quiera a enviar artículos a este respecto. Por eso nosotros desde la OI hemos entendido que la pandemia en realidad ha sido como un acelerador de muchas tendencias, tanto en educación superior como en ciencia, que tenemos que aprovechar este momento en el que tenemos tanta atención en el ámbito científico para dirigirlo a temas que nos interesan, como puede ser este de género, porque efectivamente el congreso no lo vamos a poder celebrar este año, vamos a tener que esperar un año más, pero de nuevo también es una oportunidad para incorporar todas estas reflexiones que hemos hecho hoy aquí. Y bueno, yo creo que de las intervenciones de nuestros ponentes, especialmente de Eulalia, pero también de Teresa, han salido muchas líneas de investigación interesantes. Yo, si tuviera tiempo, como también se dice, pues desde luego me dedicaría a trabajar en alguno y tratar de llevar alguna ponencia sobre estos temas. Es cierto que nos faltan datos, como ha señalado Teresa, eso es un mal endémico. Otra de nuestras líneas de trabajo fundamental con el observatorio es el desarrollo de indicadores. Bueno, en innovación es especialmente complicado, eso es así, pero desde la OI también, y aprovecho, no sé si todavía estará conectado al secretario general, pero como él no interviene, le puedo utilizar una frase suya muy recurrente, es que normalmente le hago spoiler, porque yo siempre intervengo antes que él, pero él siempre dice que nuestro trabajo se tiene que basar en evidencias y no en ocurrencias. Y por eso, precisamente, el trabajo del observatorio, los indicadores, bueno, algunos datos ya nos los ha proporcionado Sara, es muy importante. Aprovecho también para señalar que precisamente como con la pandemia, el observatorio ha lanzado una serie de instrumentos que dan información sobre los principales proyectos de investigación que hay, las principales publicaciones, lo cual también nos está vertiendo datos sobre cómo está participando Iberoamérica en este esfuerzo común, ¿no?, por realizar ensayos clínicos y demás.
y es una cifra que está, tanto en la publicación como en la de ensayos clínicos, en torno al 6% mundial, lo cual no está mal, aunque nosotros desde la OEI queremos impulsarlo y otro de nuestros ámbitos de trabajo importantes también son la creación de redes de investigación iberoamericanas. Todos somos conscientes de que la investigación es muy intensiva en recursos humanos y recursos económicos. Entonces, en la medida en que podamos propiciar redes en que puedan compartir y que trabajen a una mayor escala, pues mucho mejor para todos. Y por supuesto, también de otra línea de trabajo importante, pues Gabriela la representa aquí perfectamente, que es nuestro programa de becas de doctorado, Paulo Freire Plus, que hemos lanzado, casi diría suicidamente, porque es cierto que es difícil captar fondos, esto hay que reconocerlo. El contexto económico que se viene es mucho más complicado y, de hecho, los financiadores lo que nos decían es mucho mejor paga estancias de doctorado. Pero nosotros queremos que haya más investigación en la región, queremos que haya más profesores doctores, y es el caso de Gabriela. Ella es profesora y ella tiene una beca senior porque lo que queremos es que ese porcentaje de doctores que hay en las universidades iberoamericanas, que está en torno al 12%, sea mucho mayor. Así que lo que necesitamos es fabricar, digamos, entre comillas, nuevos doctores, no simplemente financiar las estancias para los que están haciendo el doctorado. Y desde luego, pues vamos a insistir en esta línea de trabajo. Iberoamérica, y en prácticamente 20 años ha conseguido incrementar enormemente el número de investigadores. Entre el 97 y el 2008 estamos hablando de un 143% de incremento, mientras que la media mundial ha estado en esos años en el 97%. Eso ha supuesto, como os imagináis, un crecimiento muy importante, pero aún así estamos por debajo de la media respecto a población activa. O sea que tenemos margen para crecer. Como vemos, es muy necesario incluso para preservar la salud. Hoy en día la investigación no es algo ajeno, y eso es otro de los temas que queremos, es llevarlo al centro de la sociedad, que se vea su utilidad. Nosotros siempre hablamos que el impacto de la ciencia no es solo, digamos, económico en el tejido productivo, sino que la transferencia de conocimiento también tiene que hacerse a la sociedad en su conjunto, tratando de mejorar las comunidades, tratando de ayudar en temas como puede ser higiene, salubridad y demás. O sea, las universidades al final somos grandes centros donde se genera mucho conocimiento práctico, que también puede tener una dimensión práctica, y en ello queremos también centrarnos. Así que por nuestra parte hay un pleno compromiso en la OEI con nuestro mandato original, que es promover la ciencia de todas las maneras posibles, como digo, con todas estas líneas de trabajo que he señalado, intentando que crezca el número de investigadores, porque, como digo, todavía estamos ciertamente por detrás de otras regiones del mundo. También, si vamos a cifras de lo que es la inversión en I+D, por investigador, pues nos damos cuenta que también hay mucho todavía por hacer en ese sentido. En el caso de Iberoamérica, pues el gasto en I+D por investigador está en los $182.000, mientras que si hablamos de Europa y Norteamérica es de $295.000. O sea que llegamos al 60%, hay un margen de crecimiento. En un contexto, como digo, que se avecina complicado, pero bueno, ahí yo, Fabiola, Teresa, tenéis todo nuestro apoyo, porque sé que la lucha presupuestaria va a ser difícil ahora, pero bueno, la pandemia a lo mejor, como digo, sirve para que nos demos cuenta de que la ciencia, de que ese investigador que está en un laboratorio al final te sirve para mucho más, como es para hacer un buen plan de desescalada o para un buen plan de prevención ante este tipo de pandemias. Y por supuesto, desde aquí también animo a los financiadores privados, porque esto también les atañe a ellos y porque necesitamos también de su colaboración.
Así que, desde luego, contar, por supuesto, con la OEI para ello, para crear estos entornos de trabajo y de debate. Estáis, por supuesto, invitadísimas al Congreso en el próximo julio, en 2021, cuando ya podamos, esperemos, celebrarlo físicamente. Pero bueno, las nuevas tecnologías también nos ayudan a acercarnos y a seguir manteniendo vivo este debate tan importante. Nada más por mi parte. Muchas gracias a todos. Muchas gracias también por las preguntas y, por supuesto, por las aportaciones que además han hecho nuestras ponentes con informes y artículos que compartiremos con todos. Y gracias sobre todo porque hemos tenido una audiencia muy fiel que nos ha seguido durante todo el webinar. Así que, pues, un saludo desde España, un saludo desde la OEI y muchas gracias. Muchas gracias por su asistencia. Un saludo. Gracias a todas. Muchas gracias.